para nuestras vidas hoy. Estamos en el mes de julio, ¿no? Ya de la mitad para fin de año. Y estamos en este mes de julio, como todos los meses de julio, celebrando nuestro mes de aniversario de la Iglesia Cuadrangular en Uruguay, 41 años, ¿no? Entonces estamos contentos porque en este mes estamos en cada día, ¿no? De cada domingo, cada semana, estamos hablando, mencionando una de las bases de nuestra doctrina, cuadrangular, ¿no? Para algunos puede sonar cuadrangular algo muy raro, ¿no? ¿Qué es eso? Cuadrado. Sí, cuadrangular significa cuadrado. Cuadrado porque tenemos nuestra doctrina basada en las 4 fases del ministerio de nuestro Señor Jesús. Jesucristo salva, representado por la cruz. Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo, representado por la paloma. Jesucristo sana, representado por la copa. Y Jesucristo volverá para reinar, representado por la corona. Cuadrados, somos cuadrados, sí, porque el cuadrado, por más que vos lo tires, siempre va a quedar de pie. Somos cuadrados, estamos de pie, ¿verdad? Por más que las circunstancias de la vida puedan decir que no, nosotros en Cristo somos más que vencedores, todos aquellos que creen en su nombre. Amén. Y hermanos, consideramos que nuestra doctrina es una doctrina sana, es una doctrina bíblica, es una doctrina cristocéntrica. También tenemos nuestra declaración de fe, que son algunos tópicos como bautismo, Santa Cena, el gobierno de la iglesia, sobre el pecado, la caída del hombre y tantos otros que hacen parte de la enseñanza básica de la palabra de Dios. Y por eso nosotros, hermanos, entendemos que Jesús sana, sana, bautiza en el Espíritu Santo y volverá. De estas 4 doctrinas, 3 tienen que ser en la tierra. Y en la 4ª es cuando estemos allá en la gloria con el Señor. Y así es la palabra de Dios, que tiene promesas para nuestras vidas. Deja que el Espíritu Santo en este momento hable a tu corazón. Abra tu corazón a lo que vamos a explanar hoy acerca de la palabra de Dios, porque hoy, en nuestra primera semana del mes de julio, en este primer domingo que también es Santa Cena, nada más oportuno que hablar sobre la salvación. Jesucristo salva, amén. Creemos que Jesucristo salva, pero ¿salvar de qué? ¿Cómo es la salvación? ¿Por qué de la salvación? Estas son algunas dudas que muchas personas tienen. Pero para responder esta duda, tenemos que decir lo que es la salvación con el aspecto humano. Cuando vemos desde el punto de vista bíblico, podemos entender que el pueblo de Israel por mucho tiempo, desde la época de Egipto, cuando fue mencionada salvación, es que el Señor salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ya en los tiempos de Jesús, las personas allí esperaban, los hermanos, los judíos, ¿no? Esperaban a un redentor, a un salvador. Pero muchos, al ver a Jesús, esperaban que Jesús salvara del dominio de Roma, de un dominio político. Pero el dominio, el reino del Señor va mucho más allá de los dominios políticos que hay en esta tierra. Pero para contestar esta pregunta, yo te hago otra pregunta a ti y a mí. ¿Dónde vas? ¿Dónde irás después de la muerte? Esta tiene que ser una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos clarito, sin muchas vueltas. Dile al hermano que está a tu lado: hermano, ¿dónde irás después que te mueras? ¿Dónde irás después de la muerte? ¿Qué es lo que determina nuestro destino eterno? Un día Dios te va a llamar, hermano. Ay, pastor, qué difícil decir esas cosas. Es verdad. Somos seres humanos y ya vamos a entrar en este punto de que va a llegar nuestro día. Un día vamos a morir. Si es que nuestro Señor Jesús no llegue antes, o sea, no arrebate a la iglesia antes, vamos a enfrentar la muerte. Pero ¿dónde estarás después que cierre tus ojos en esta vida y abra tus ojos en la vida espiritual?
De esta salvación Jesucristo murió en la cruz. De esta salvación la palabra de Dios nos habla. Muchas veces las personas tienen un pensamiento común. Aquel tipo es bueno. Aquella persona por ser buena va a ir al cielo. No, aquella persona es mala. Hizo tal cosa y tal cosa. Aquella persona va a ir al infierno, ¿verdad? ¿Cuántos ya escucharon eso? ¿No? Que por la bondad de la persona, por las buenas acciones de la persona bien vista moralmente en esta sociedad, puede ser considerada alguien que es salva. Es un pensamiento común, ¿verdad?, de la gente de hoy en día. Pero no es por fuerzas humanas, dice la palabra de Dios. Por más buenas que sean nuestras actitudes, por más buenas que sean nuestra vida, que nos esforcemos por ser un buen ciudadano, eso no es suficiente para heredar la vida eterna, para tener la salvación. La Biblia dice en Efesios 2:8, no necesita abrir, se los digo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no es por la persona ser buena, aunque ser bueno no está mal, ser bueno agrada a Dios. Ser una persona que actúe bien, que ayude al necesitado, esto es religión. Es ayudar a la viuda, al huérfano, a los necesitados. Es apoyar al que está necesitando. Esto es la voluntad de Dios, pero eso no determina la salvación. Eso no determina la vida eterna. Y cuando hablamos sobre el tema de la salvación, hablamos que hay un antagonismo entre la vida y la muerte, porque Dios es un Dios eterno. Dios es la fuente de toda existencia. Dios es el dueño de la vida. Consecuentemente, Él es el dueño de la vida, es la fuente de vida. Y Dios creó a nosotros como seres espirituales en plena comunión con Dios. Cuando hablamos y vemos allí la creación en Génesis, cuando Dios crea al ser humano, Dios creó a Adán y Eva y puso en un jardín para tener una plena comunión con Él, una libre comunión con Dios. Pero cuando nosotros vemos el Edén, Dios dijo para que ellos no experimentaran la muerte, era necesario permanecer en Dios, en la bondad y en la obediencia de Dios. Perdón que todavía a veces vienen esas crisis de tos. Hermana Mari también decía, bueno, hermana Mari, ¿dónde está la hermana? Allá la hermana Mari. Por eso, hermanos, la obediencia a Dios. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La palabra de Dios dice eso, que cuando obedecemos a Dios estamos en justicia. Y la Biblia nos enseña que Dios colocó un árbol en el centro del jardín. ¿Cómo se llamaba este árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué dijo el Señor? No sabemos qué fruto era, ¿no? Pero el cuento popular dice que fue una manzana, y eso todo tiene sus historias y eso, pero no sabemos qué fruto era. Pero dice la Biblia que era un fruto muy codiciado, muy bonito de verse, pero era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dijo, no podrás comer de todo lo que hay en el jardín. Podrás disfrutar de todo, pero tienes que obedecer. Y la obediencia habla de amor. La obediencia habla de que somos seres con voluntades propias. No somos muñequitos de barro que Dios hizo. La obediencia nos habla de una prueba de que yo amo a quien obedezco. Amén. Porque por ahí muchos podrán decir, entonces Dios sabía
que el ser humano iba a caer en el pecado. ¿Por qué entonces Dios hizo el ser humano con este poder de decidir caer en el pecado? Porque Dios quiere a seres que le adoren, que le amen. Porque Él es la fuente de la vida y Él es la fuente del amor. Dios es amor, amén. ¿Cuántos saben de eso? Por eso vemos en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso habla aquí que el libre albedrío, la individualidad allí del ser humano, del hombre, decidió ser engañado, escuchar a la voz de Satanás y ser independiente de Dios y conocer lo que era codiciable, el bien y el mal, tener una nueva visión de las cosas y desobedecer a Dios. Por eso, hermanos, el resultado fue inmediato. ¿Y qué resultado hubo con la desobediencia del hombre y la mujer? ¿Qué resultado hubo? La muerte. La muerte espiritual, pero también la muerte física. Porque Dios diseñó al ser humano para vivir para siempre. Pero dice la palabra que cuando el Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y por lo tanto, este resultado fue la muerte espiritual, es la separación de Dios. La separación del hombre de Dios, abandonando al único que es la fuente de vida, que es nuestro Señor, desobedeciéndolo. Por eso es necesario contar todo eso, hermanos, para decir que nuestro Dios actuó, que nuestro Dios no quedó quieto ante la desobediencia del hombre. Dios ingenió un plan que ya estaba desde la fundación del mundo, que se llama plan de salvación. Porque Dios quiere rescatar al ser humano de esta separación que hay entre Él y Dios, de esta muerte espiritual y también de la muerte física, porque Él quiere llevarnos a la eternidad para vivir para siempre con Él. Amén. ¿Da para entender un poco mejor? Por eso, hermanos, como vemos aquí, como hijos de Adán, tú y yo tenemos esta inclinación al pecado. Dice la palabra que todos nacimos en pecado, somos pecadores, porque por más que nos esforcemos en esta tierra sí vamos a cometer pecados, porque nuestra inclinación, nuestra tendencia es hacer algo que desagrada a Dios. Pero para eso Jesús fue el perfecto, que no tuvo ningún pecado, y ya vamos a llegar ahí. Para que hubiera salvación para el ser humano, era necesario una acción de parte de Dios. Y esto era una provisión de parte de Dios para el ser humano. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora sí quiero invitarte a abrir tu Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo, vamos a leer el 17 también. Es un versículo que todo cristiano debe memorizar, el versículo 16 por lo menos. (3:16) de Juan. 3:16. ¿Cuántos encontraron? Dice así: porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, con H mayúscula, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, salvación de la muerte. Perdón. El 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación viene de Dios. No es por fuerzas humanas, como hemos visto. No es por religiosidad. No es por ser buencito. No es por vestirse de determinada manera o por hacer determinadas cosas que parezcan que tú seas alguien superior, en un plano superior, sino que es por fe y es por amor. Amor a Dios corresponde, o tu vida y mi vida debemos corresponder al amor de Dios. Dios envió aquí, actuó en favor del hombre, enviando al propio Dios, que asumió la naturaleza humana para que sea el Cordero de Dios, para morir en nuestro lugar y tener una actitud de amor hacia nosotros. Dios te ama, amén. Por más que estés enfrentando luchas y pruebas y quizás tu corazón, tu mente esté atribulada en este momento, quiero decirte que el amor de Dios trasciende a esta situación que estás viviendo y Él te ama. Amén. Por eso, amada iglesia, Jesús fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, porque Jesús no pecó. Jesús sintió dolor, sintió sueño, sintió hambre. Jesús lloró. Jesús sintió frío, calor. Fue semejante a nosotros en todo. Él sintió dolor, angustia, sed. Jesús, hermanos, tuvo una muerte sustitutiva. ¿Sabes por qué? Era para que nosotros pagásemos por nuestros pecados. Desde entonces, en el Antiguo Testamento, corderos, bueyes, palomas perfectas tenían que ser sacrificadas por el perdón del pecado del pueblo. Y una vez al año también había la expiación del chivo expiatorio, que hasta hoy se usa esta terminología, donde el sacerdote colocaba la mano en la cabeza del chivo y lo soltaba en el desierto, simbolizando que el pecado de la gente estaba en expiación. Y por eso, hermanos, cuando Jesús tuvo esta muerte perfecta, Él no tenía, es sustitutiva, Él no tenía pecado, siendo que la muerte es consecuencia del pecado. Recuerda que hablamos aquí del jardín del Edén. Jesús, por no tener pecado, Él debería vivir para siempre, porque Él quebró las leyes espirituales, o sea, mejor dicho, que no me malinterpreten, Él quebró la ley que estaba allí imperiando, reinando sobre la tierra. Jesús, por no tener pecado, pero el pecado de nosotros estuvo sobre Él y Él murió por nuestros pecados, siendo perfecto. Sin derramamiento de sangre inocente no hay perdón de pecados, nos enseña la palabra. Por eso, hermanos, mientras que el primer Adán representó la entrada del pecado, Jesús, como el segundo Adán, Él vino delante de Dios, Él murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, Él intercede por nosotros y Él volverá para buscar a su iglesia. Y eso es poderoso, ¿sabes por qué? Porque cuando Jesús tomó nuestro lugar y murió en la cruz, Él no solo nos dio vida eterna, pero también Él nos mostró su gran amor, donde nadie podía pagar por su culpa. Él pagó en nuestro lugar. ¿Qué amor más grande podría ser ese? Y la palabra dice que Él fue el único sacrificio y eterno, posibilitando hasta aquellos hermanos del Antiguo Testamento, los que están hoy y los que vendrán a tener vida eterna en Él, al creer en Él, a tener salvación. Hebreos 9:12 dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido vida, teniendo eterna redención. O sea, eterna redención, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido
eterna redención. Jesús es el único camino. Puede haber muchos caminos por ahí, pero Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Él volverá en el futuro para llevarnos, pero también para juzgar a la humanidad. Estamos viviendo en un tiempo de gracia. Estamos viviendo en un tiempo de misericordia, donde en este exacto momento se está anunciando la salvación de Dios. Se está anunciando el amor de Dios. Pero aquellos que quieren aceptar este amor van a tener salvación. Y simplemente los que no quieren, los que rechazan al Señor, van a ser juzgados por el Señor en el día final. Y quiero decirte, amada iglesia, cabe al ser humano entregar a Cristo todo lo que fue comprado por Él. Y lo que fue comprado por Él, nosotros, nuestras vidas. Por eso en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Que haya una consecuencia de nuestro amor hacia Él. Así, hermanos, al confesar a Jesús con nuestra boca, al creer y al confesar que Jesús es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, tenemos el nuevo nacimiento. Amén. Era lo que Jesús enseñó allí a Nicodemo, que es lo que leímos aquí en Juan 3:16, hace parte de ese relato bíblico. Dice Nicodemo, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía, ¿cómo? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre siendo ya grande? Pero Jesús estaba hablando de nacer del agua y del Espíritu. Jesús estaba hablando de tener un nuevo nacimiento espiritual que hoy entendemos nosotros, que es cuando tenemos nueva vida, cuando entregamos nuestra vida para Él. Amén. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, somos hechos hijos de Dios y nuestros pecados son perdonados. Porque para entregar, confesar con el corazón, creer con el corazón y confesar con la boca, hermanos, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, tenemos que haber entendido nuestra condición delante de Dios y también quién es Dios delante de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Al entender nuestra condición vulnerable, pecadora, llena de fallas, no nos cabe otra, sino que acceder y aceptar este amor tan grande que el Señor nos da a través de su amor demostrado en la cruz. Amén. No quiere decir, hermanos, que dejaremos de pecar, porque hay una lucha diaria contra el pecado. Pero hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida. Y el Espíritu Santo te conducirá para arrepentirte cuando pecas, para que puedas cada día crecer en la fe, crecer en el conocimiento del Señor, crecer en tu vida de oración, crecer en tu vida a servicio del reino de Dios. Lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida, hermanos, es que con la salvación vengamos a crecer cada día. Y ya voy a entrar en este tema que es un proceso que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué quiere decir? Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para confesar a Jesús en nuestra vida, tenemos que al reconocer nuestra condición, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Que el arrepentimiento, que la oración de arrepentimiento sea algo natural entre ti y Dios todos los días. Porque todos los días necesitamos hacer que si confesamos nuestros pecados, no es confesar a un sacerdote, no es confesar, bueno, si hay una persona de confianza, hijo de Dios, y que si puede realmente ayudarte con aquella debilidad, gloria a Dios.
La Biblia nos enseña que debemos confesar nuestras faltas para fortalecernos, pero no es con cualquier persona. Pero lo que va la palabra de Dios aquí es que debemos confesar nuestros pecados. ¿A quién? Él echa en el mar del olvido nuestros pecados y nos perdona. Eres perdonado. ¿Ya escucharon decir que Jesús es nuestro abogado? Y Satanás es nuestro acusador. Porque cada día Satanás está diciendo, pecó, cayó en pecado, viste que no sirve. Y Jesús dice, mi sangre compró este pecado. Él se arrepintió y yo lo perdoné. Eso no nos da libertad para vivir en pecado, obviamente. No quiere decir que cuando la palabra dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces yo puedo pecar, porque Dios va a venir con su gracia. Pero no debemos vivir en una vida de pecado porque nacimos de nuevo. Sí tenemos la tendencia a pecar, pero hay un proceso de Dios en nuestras vidas, hermanos. El proceso de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque si estamos siendo salvos, seremos salvos. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. ¿Qué quiero decir con eso? La salvación se puede perder. Dile al hermano otra vez. Cuida tu salvación, hermano. Dile, cuida tu salvación. Hay muchas doctrinas por ahí, hay líneas de pensamiento, de calvinismo, arminianismo, donde una de ellas dice que una vez salvo, siempre salvo, porque fuimos predestinados, pero no. Adán decidió. La palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra corona para que no caiga. Y por eso, amada iglesia, hay un proceso, di conmigo, hay un proceso de Dios en mi vida que me conduce a la salvación. Él ya nos salvó, amén. Si hoy te mueres, vuelve a la pregunta del principio. ¿Dónde irás después de la muerte? ¿Estás seguro de tu salvación? Y estoy hablando muy en serio eso, hermanos. Esta es la convicción que debemos tener en nuestras vidas diariamente. Obviamente, ¿quién tiene miedo de la muerte? Es natural que el ser humano tenga miedo de la muerte porque no fuimos hechos para morir. Pero si nos toca morir hoy, sabemos la esperanza y la confianza en donde vamos. Jesús dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y está hablando de muerte eterna, está hablando de salvación. Aunque esté muerto, está en la gloria con el Señor. Hermanos, ¿qué consiste este proceso? Hay varios aspectos esenciales que cuando nos arrepentimos y creemos, nuestros pecados son borrados y perdonados. Tenemos la expiación de nuestros pecados, no de la presencia del pecado, porque vivimos en un mundo de pecado, sino que hay una lucha contra el pecado, ¿verdad? Mejor dicho, la expiación de parte de Dios no nos libra de vivir en un mundo de pecado, sino que de la condenación que el pecado trajo a nuestras vidas. Y este proceso de parte de Dios también nos habla de la regeneración. Digo conmigo, regeneración. Es cuando la palabra de Dios, implantada en nosotros, genera vida en nosotros. Y por eso, hermanos, cuando nacemos de nuevo, así como Jesús le dijo a Nicodemos, hay un nacimiento espiritual. Y con este nacimiento espiritual entendemos el reino de Dios, las cosas del reino de Dios. Hay una regeneración. Yo ya no soy como antes, en mi antigua manera de vivir. Si yo antes robaba, ahora no robo más. Si yo antes pensaba que era cosas de loco ser cristiano, ahora yo amo a Cristo, yo entiendo las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios. Porque Dios está haciendo un proceso en mi vida de regeneración. Y yo estoy entendiendo su palabra. Yo me estoy profundizando en su palabra. Dentro de este proceso podemos mencionar también, hermanos, que somos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos,
esta justicia plena que Jesús hizo, que Jesús vivió, esta justicia plena de la obediencia de Jesús, transferida a nosotros pecadores, porque Él fue justo por nosotros. Por eso somos justificados. Antes éramos injustos, acusados por Satanás, pero hoy Dios te justifica. Di conmigo, hoy Dios me justifica. Soy justo. Ya escuchaste hablar la siguiente frase: todos somos hijos de Dios. Total, todos somos hijos de Dios. Vamos a disfrutar, ¿verdad? Pero esta frase está equivocada. Somos todos criaturas de Dios, pero hijos son aquellos que tienen intimidad con el Padre. Y cuando recibimos la salvación, dentro de este proceso de parte de Dios, somos llamados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Si somos adoptados como hijos de Dios, significa que antes no éramos. Hermanos, dice allí en Juan 1:12: mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios, hermanos, cuando recibimos la salvación, es tener una relación diferente con Dios. Es tener una relación entre padre e hijo. ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano, hermana? ¿Cómo está tu vida de oración con Dios? ¿Tú eres hijo? ¿Tú eres hija? Amén. Tú no eres alguien que no tiene un futuro, porque tu Padre te ama y es nuestro Señor. También dentro de este proceso hablamos de la redención. ¿Y sabe lo que es redención? El redimir, ¿verdad? La redención habla de aquella idea greco-romana donde en aquellos tiempos bíblicos, cuando se compraba un esclavo en una plaza, la persona podía comprar este esclavo, pagar por este esclavo y redimirlo, o sea, soltarlo, que le dé libertad. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Pero el Señor nos vino con la redención y nos redimió. Ahora somos libres porque Él nos dio libertad. Y conmigo, el Señor me dio libertad. Amén. Hermanos, por penúltimo, la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es la separación para el uso en la gloria de Dios. Es un crecimiento, es un proceso que tenemos que trabajar diariamente. Es un proceso que hay que crecer en nuestra vida. No es algo automático, sino que algo que diariamente yo tengo que luchar contra el pecado para ejercer la santificación, separado para algo de Dios. Esto significa ser santo. Así, hermanos, no significa que no dejaremos de pecar, pero es una lucha contra el pecado, es confesar nuestros pecados. Hermanos, al estar cerca del Señor, el Señor nos conducirá al arrepentimiento y a la santificación diariamente. A estar bien con Él. Si confesamos nuestros pecados, somos perdonados. Amén. Es un proceso. Es un proceso, hermanos, que hay una luz de advertencia dentro de nuestro interior que nos avisa cuando estamos bien o cuando no estamos bien delante de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden darse cuenta de esta sensibilidad espiritual en su vida? Amén. Si tú no se das cuenta todavía, ora al Señor, dile: Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Porque es el Espíritu Santo quien te trae esta sensibilidad de cuando no estás bien. Cuando estás cerquita de papá, está todo bien. Pero cuando te estás alejando, parece que hay una deuda dentro de nuestro corazón. Y que tenemos que acercarnos a Él. Y esto se llama santificación. Esto se llama separado para servir a Dios. Esto se llama mi lucha, tu lucha contra el pecado. Amén. Gloria a Dios, santos de Dios. Quizás tenías la idea de santo como alguien canonizado,
alguien que tiene una imagen, alguien que se debe rezar por esta persona, pero tú y yo somos santos y santificados diariamente por la salvación, y este es un proceso de Dios. Por eso, hermano, hermana, la glorificación es lo último que yo quiero decirte, porque esta salvación comienza internamente en nuestras vidas y se desarrolla cada día en la santificación, en la redención, en que somos hijos, en que somos justificados, para llegar al punto final de la salvación, que es la glorificación. ¿Y qué es la glorificación, hermanos? Es cuando Cristo venga para buscarnos, o cuando nos muéramos y vayamos a vivir para siempre en la gloria con el Señor. Amén. Que este sea el blanco de tu vida que valga todo eso más que cualquier cosa en esta tierra. Así como Jesús contaba la parábola del tesoro y de la perla, de la moneda perdida. Por eso, hermanos, hay que alargarlo todo para alcanzar el blanco. Vale la pena luchar contra el pecado. Vale la pena confesar nuestros pecados delante de Dios. Vale la pena recibir la salvación que está disponible para nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero animarte en esta oportunidad a que puedas orar, a que puedas borrar de tu vida toda acusación de Satanás contra tu vida, toda acusación que Satanás pueda decir en contra de ti, que estás en pecado, que estás lejos de Dios. Hoy es día de acercarte a Dios. Hoy es día de santificarte. Cuanto más cerca de Dios, más entendemos los propósitos de Dios. Cuanto más cerca de Dios, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en este poder de Dios en nuestras vidas, que al poner la mano sobre el enfermo, Dios va a sanar. Creemos en los dones espirituales. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. ¿Y qué señales son estas? Que demuestran que Dios vive en nosotros, que Dios restaura vidas, que Dios sana, que Dios hace milagros, que Dios es poderoso. Pero eso viene a través de la salvación y del proceso de Dios en nuestras vidas y de la intimidad con Dios que podemos tener. Por lo tanto, hermana, lamento decirte, yo no estoy aquí para agradarte como pastor. Lamento decirte de lo profundo de mi corazón, yo no estoy aquí para hacer espectáculos, para que usted siga a un pastor, para que usted siga una denominación. Yo estoy aquí para dar mi vida, para hablar de que hay un Jesús que salva, un Jesús que perdona. Jesús te salva, hermano, hermana, porque qué triste será cuando lleguemos allá en la glorificación no nos veamos. O quizás, qué triste será, hermanos, que vengamos a Dios solamente por buscar las bendiciones y no la salvación, que es la mejor y la más importante de las bendiciones. Yo quiero decirte, hermano, que no vaya atrás de cosas pasajeras de este mundo. Vaya atrás de Jesús. Vaya a buscar a Jesús. Busque a Cristo, porque vale la pena servirle. Vale la pena seguir a Cristo, porque Él nos ha comprado con su amor. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de amor de Dios. Amén. Hablamos de nosotros, seres humanos, tan importantes que somos. Pero nosotros, seres humanos, llenos de errores, llenos de pecados, debemos entregar nuestra vida a Él que nos compró. Él ya pagó el precio por nosotros. Confiesa tus pecados. Aférrate a Cristo, hermano, hermana. Conviértate. Si tú hoy vienes a la iglesia y no te has convertido, si tú hoy vienes a la iglesia y no has pasado por este proceso y endurecido tu corazón para que Dios no trabaje en tu vida, lamento decirte que tu salvación está medio dudosa, y quien lo va a juzgar es Dios, no soy yo. Pero solo Dios puede hablar a tu corazón cómo está tu situación delante de Él. Y yo quiero animarte. Delante de Dios, hermanos, quiero terminar esta predicación hablando sobre lo que Dios me manda hablar, que es la salvación. Algo claro. Para eso somos iglesia. Yo soy vuestro servidor y servidor de Cristo, y esta es la palabra que tiene que ser predicada en las iglesias, y este es el evangelio de la salvación, con lo cual rige la Biblia en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y si nosotros paramos para pensar, pastor,
Y los hermanos del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvos? Bueno, había rituales en el Antiguo Testamento, pero ellos tenían la esperanza que un día iba a venir el Mesías, la salvación que habría de venir. Y dice la palabra de Dios que ellos recibieron la salvación tan solamente en creer en el Mesías, en el que iba a pagar el precio por sus pecados. Y los que estamos hoy aquí, vamos a ir a la gloria, ser glorificados. Hermanos, para terminar, hace media hora que estoy hablando que vamos a terminar, ¿no? Pero para terminar, cuando nosotros hablamos de que Jesús murió en la cruz y de que Jesús resucitó, estamos hablando, hermanos, de que Jesús fue el primero de los que van a resucitar para la vida eterna. Amén. ¿Da para entender que con Cristo hay una esperanza? Con Jesús hay una esperanza de vida eterna. Aquella muerte que comenzó allá en el jardín del Edén, dice la Biblia que Jesús venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte. Y si no creemos en la resurrección de Jesús, hermanos, como algunos de la iglesia primitiva no creían, ¿qué evangelio creemos? No importa en qué estado de materia esté nuestro cuerpo. No importa si está solo hueso, si está reducido, si está polvo, no importa. El Señor va a juntar cada granito y va a transformar en un cuerpo de gloria. Jesús fue transformado, Él resucitó, su cuerpo no estaba más en la tumba. Y Él fue la primicia de los que han de resucitar. O sea, tú y yo. Primera Tesalonicenses 4 nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, los muertos resucitarán primero y luego nosotros. ¿Qué es un abrir y cerrar de ojos? ¡Ping! Milésimas de segundo. Algo sorprendente va a suceder. Y estaremos con Él para siempre. Y valdrá la pena. Ustedes piensan, muchos que dudan de la Biblia, de la veracidad de la Biblia, ustedes piensan que eran buenos oradores, Pedro, que tenía olor a pescado. Ustedes piensan que eran buenos oradores, aquellos hombres que no tenían mucho para perder. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué vieron estos hombres y mujeres? ¿Cuál fue el final de ellos? De los discípulos. Hermanos, la mayoría, con excepción de Juan, que escribió Apocalipsis, que fue el último libro escrito por uno de los apóstoles de Jesús, ahí por el año 110 más o menos después de Cristo. Él murió de viejito, allá en la isla de Patmos, exiliado. Pero con excepción de Juan, todos los otros murieron crucificados, cortados al medio, murieron decapitados, murieron en la arena de los leones, quemados. Y si paramos para ver, hermanos, ¿por qué no negaron a Cristo? Era solo decir, no, yo niego. Porque ellos tenían una patria celestial. ¿Y cuántas veces nosotros con los problemas de la vida decimos, no voy más a la iglesia, no creo más en Dios? No, vuelvo a decir, la iglesia no es la salvación de Jesús, pero la iglesia es el lugar donde debemos oler a oveja. Me voy a desanimar en la fe. Amén. A veces nos desanimamos y necesitamos los unos de los otros. Pero vale la pena seguir a Cristo. Amén. Vale la pena seguir a Cristo y santificarnos. Y que el Señor venga a cumplir su voluntad cada día en tu vida y sus propósitos. Amén. Vamos a orar en este momento. Quiero invitarte a que te coloques de pie. Y los que están en casa también, a orar juntos, a clamar al Señor y decirle, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu salvación? Yo no voy a hacer ningún llamado aquí de aceptar a Cristo, porque todos los que estamos aquí ya entregamos nuestra vida a Jesús. Pero si algún día
tú como creyente tienes que saber este plan de salvación. Para alguien que algún día esté necesitado, tú le hablas que Jesús es amor y que Él murió en la cruz por sus pecados y que hay una nueva vida y que hay vida eterna. Tú tienes que estar preparado, hermano, hermana. Y tú puedes decir y hacer, conducir una oración de entrega a Jesús. Y esta oración nada más es confesar con la boca, creer con el corazón, confesar con la boca y decir: Señor, entrego mi vida, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como único y suficiente Salvador de mi vida. Ya es lo suficiente. Que Dios te dé oportunidades para orar por personas así. Amén. Y que el reino de Dios venga a crecer a través de tu vida. Porque el mayor de los milagros es la salvación. No que no creemos en los otros milagros que Dios puede hacer. Pero yo quiero invitarte a orar en este momento. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu salvación? Porque la salvación se pierde. ¿Cómo está tu salvación, hermano, hermana? Y yo no estoy predicando un evangelio de miedo, sino que un evangelio de amor. Dios es amor. Hoy estamos en la gracia, pero va a venir el día del justo juez que va a juzgar a todos. Él es justo, Él no es injusto. Señor, entregamos nuestra vida. Te entregamos, Señor, nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, enséñanos a orar la oración del perdón de pecados, la oración del arrepentimiento. Que cada día tu Espíritu Santo venga a conducirnos a vivir una vida de santidad, a vivir una vida, Señor, donde seamos justificados, donde seamos parte, permitamos el proceso de Dios en nuestras vidas. El proceso de Dios que nos perdona, el proceso de Dios que nos sana, el proceso de Dios que obra milagros, pero también este proceso que me transforma de adentro hacia afuera y me hace ser alguien nuevo, regenerado. La regeneración, Señor, es cada día a través de la implantación de tu palabra y del obrar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tengamos sed de tu palabra. Señor, despierta aquí en tu iglesia la llama, la sed, Señor, de buscarte a través de tu evangelio, de tener tiempos contigo, Señor, en leer tu palabra, en hablar, Señor Jesús, a través de las oraciones, Señor Jesús, lo que hay en sus corazones. Señor, ay, Señor, perdón para todos aquellos que llegan a ti. Somos hijos, somos hechos hijos, hijos de Dios. No somos cualquiera, somos hijos de Dios. Y nuestra relación tiene que ser una relación de padre e hijo, una relación íntima, Señor. Esta relación que se había rota allá en el jardín, en el Edén, a través del pecado, tú fuiste el Cordero de Dios perfecto. Tú en tu perfección, Señor, llevaste nuestros pecados y moriste y sufriste la muerte. Tú no merecías la muerte, Señor, porque tú no tenías pecado. Pero moriste y llevaste nuestro pecado. Llevaste nuestra maldad. Perdonaste nuestra vida, Señor. Por eso aquí estamos, redimidos por la sangre derramada en la cruz, por la sangre de Jesús, por la cruz de Cristo que representa entrega, amor, obediencia. Enséñanos, Señor, a andar en santidad. Si el pecado, Señor, quiere dominar esta vida, dale victoria, Señor, a este corazón. Dale victoria, Señor, a esta vida en el nombre de Jesús. Llena, Señor, con tu poder esta vida, Señor. Llena con el poder de tu Espíritu Santo, que es lo que testifica al Señor en esta tierra. Señor, este es el evangelio que debemos creer, el evangelio de la salvación, el evangelio que nos promete y que se va a cumplir la glorificación, la vida eterna.
Qué día glorioso será, Dios, cuando estemos frente a frente contigo, cuando estaremos viviendo la eternidad contigo, Señor. Y cuán lindo, Señor, es meditar en esta palabra y reconocer y saber que tú no te escondes de ningún ser humano. Tú te revelas a través de tu palabra. Tú te revelas a través de tu amor demostrado en la cruz. Señor, aquí estamos por un tiempo viviendo en este mundo pecador, en este mundo lleno de errores, lleno de fallas y limitaciones. Pero llegará el día, Señor, que viviremos para siempre contigo. Señor, bendice este corazón. Bendice la vida espiritual de esta hermana, Señor. Que pueda confesarte cada día. Que pueda mantener su salvación. Si esta persona está fría en la fe, fría en la oración, ya no ora más, ya no lee más la palabra, ya no tiene ganas más de congregar, de estar con los hermanos, Señor, coloca fuego, Espíritu Santo, en esta vida. En el nombre de Jesús reprendemos todo desánimo que muchas veces puede venir por las luchas de esta vida o por el distanciamiento a través del pecado, Señor. Nos trae el desánimo. Danos la santidad, Señor. Santifícanos, perdónanos por andar lejos. Perdónanos, no queremos ser como aquel hijo, Señor, como la parábola del hijo pródigo, Señor, aquel que anduvo lejos del Padre, pero el Padre siempre va a recibir a los que están lejos. Señor, por eso nos entregamos a ti cada día. Cada día, Señor, entregamos nuestra vida, lo que tú ya compraste. Tú ya nos compraste, Señor, solamente aceptarte cada día. Bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Amén. Hermanos, yo quiero orar en este momento por milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Y la salvación